Vale, vale. Pues yo creo que ya, ¿no? Sí. Ahí Ya ahí. tuvimos... Perdón. Adelante. Ah, bueno. Tú- Bueno, familia, el día de hoy me encuentro con el licenciado Salvador, con el colega Salvador. Y pues conmemorando que ya se viene el Día del Psicólogo, se me ocurrió, robándole las ideas a ellos, un día que vine aquí, de por qué no hacer en esta semana, con unos colegas, conversatorios donde hablemos de temas relevantes para ustedes y que puedan ser de bastante interés, como el tema del día de hoy, en el cual vamos a estar hablando un poquito sobre los psicólogos, qué hacen y cómo nos ayudan. Porque en ocasiones hay un poco de desinformación, la gente que acude también a psicoterapia no saben qué es lo que hacen los psicólogos o cómo es que van a ayudar en su procesito. Y pues bueno, para esto es para aclarar todas las dudas. Si van teniendo preguntas, dudas, en los comentarios, ahí lo pueden dejar y con gusto le vamos a seguir respondiendo. Bueno, yo soy el psicólogo Juan Manuel y como les dije, estoy con el colega Salvador. Y bueno, Chava, antes de iniciar, ¿cómo estás? Hoy este lunes caluroso por la tarde. Sí, así es. Pues esperemos que llueva, ¿verdad? Ya ha estado como que amenazando para que refresque un poco, pero sí todavía se siente un poquito el calorcito aquí. Sí, no, ayer sí estuvo cayendo el agua, sí. Estuve viendo unos videos de, por ejemplo, de la unidad, que prácticamente los campos eran unas albercas. Pero bueno, no venimos a hablar de pronósticos de tiempo. Así que, ¿qué te parece, Chava, si empezamos con la primera parte que dice, los psicólogos, ¿qué hacen? Y me refiero a esto porque, como te mencionaba al inicio, la gente cree, inclusive cuando van a estudiar psicología o ya son psicólogos y gente ajena a la psicología, solamente tienen asociado al psicólogo con aquel profesional que brinda un servicio. Y este servicio es el de psicoterapia. Entonces, empecemos por esto. ¿Qué hacen los psicólogos, Chava? Pues compartir memes, ¿no? Y discutir por redes. Pues qué bueno que lo contextualizas, ¿no? Porque si lo llevamos a varios ámbitos como en lo laboral o en lo educativo, pues se presta para hacer distintas actividades, ¿no? Por así decirlo. Pero en el ámbito clínico, pues lo que se hace es tratar de ayudar a las personas, ¿no? Con sus problemas. No cualquier problema, tiene que ser de ámbito conductual o psicológico, ¿verdad? Entonces por ahí debemos de empezar, creo yo. Ok. Vale, porque también eso, la gente que acude, pues dice un psicólogo, pero también no saben que dentro de esta profesión hay capacitaciones para poder brindar psicoterapia, ¿no? Así es. Entonces también ahí es como que separamos esta parte. ¿Podrías hablar un poquito referente a esto? Sí, lo que hay que hacer es, cuando se sale, pues hay que también recibir ciertas capacitaciones, ¿no? Claro. Y adiestramientos. Ya va a depender ahí de lo que quieras trabajar o dependiendo de la situación, ¿va? Por ejemplo, si quieres enfocarte a una cuestión de problemas de depresión, pues debes de tomar ciertas capacitaciones o adiestramientos que van tirados a trabajar esa problemática, ¿va? O si son cuestiones de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que tener también una preparación para poder abordar esas diferentes situaciones. Sí, claro. Fíjate, ayer salí con Itiel a echarnos una pizza y estábamos hablando algo de eso, ¿no? De que le llegó a consulta, por ejemplo, a alguien que había visto en TikTok, imagínate en esa red, a una psicóloga, pero con un corte conductual. Entonces, algo interesante y que le decía a Itiel, cómo se está ampliando ya la visión de la gente que acude a psicoterapia es, ¿qué enfoque manejas tú? Ok, se llama conductual. Hay que aclarar eso, ¿va? Porque dentro del enfoque de las terapias conductuales, pues hay algo que se le conoce como generaciones, ¿no? De terapias. Por ejemplo, la primera la terapia de conducta, ya después de ahí venimos a la terapia cognitivo-conductual y actualmente las terapias contextuales. Pero aún así todas llevan en su base la cuestión conductual, esto es, que se basan en los principios de aprendizaje, ¿no? Que se han descubierto en cuestiones de laboratorio y demás. No voy a entrar a detalle ahí, pero el enfoque se llama, en general, pues es de conducta. Ahora, yo prefiero llamarle terapia de conducta en general, no poniéndome una etiqueta como si soy contextual o cognitivo-conductual, porque aparte para eso debes de tener capacitaciones. Pero entonces yo me voy más a practicar la terapia de conducta, pero ya atendiendo a las bases de lo que vas a aplicar, tienen que ser los principios del aprendizaje. Obviamente también hay que aprender las otras formas de modelos terapéuticos o tratamientos, pero desde la cuestión conductual, porque pues obviamente tiene una razón de ser, ¿no?
si hablamos de difusión cognitiva, si hablamos que es de una cuestión de terapias contextuales, si hablamos, perdón, del mindfulness, que también va tirada a la cuestión de lo contextual, si hablamos de sensibilización sistemática, que va más de corte de terapia conductual, ¿verdad? De primera generación. Lo importante es hacer uso de las herramientas que mayor evidencia científica tengan. Eso para mí creo que es lo más importante. Por eso lo que aquí practico yo, y quiero pensar que también mis demás colegas, es en general terapia de conducta. ¿De qué trata la terapia de conducta? Pone en el centro el comportamiento, ¿no? O sea, el comportamiento como un problema y a la vez pues como el agente terapéutico. Es decir, si tienes un problema de comportamiento, pues lo que va a solucionar ese problema de comportamiento pues va a ser una solución conductual, ¿verdad? Claro. No de otro tipo. Entonces, la terapia de conducta identifica hábitos que le dan problemas en la vida de la persona, los evalúa y trata de usar las herramientas con mayor evidencia científica que tengan para modificar ese comportamiento y obviamente los resultados en su vida diaria pues se vean en una mejor calidad de vida. Claro. Fíjate, todo esto que acabas de resumir, justamente lo que te platicaba un poquito de que llegó una chica a consulta con el colega que le decía justamente eso, ¿no? De ¿qué terapia aplicas? Es que yo vi en ese TikTok que las terapias que muestran más evidencias eran justamente estas que tú mencionabas. Y por eso te mencionaba, cómo en la actualidad como que las personas que ya acuden a psicoterapia ya van conociendo esto. Porque creo antes era de, bueno, voy a buscar un psicólogo y como pues caiga, ¿no? Y es lo que había, ¿no? Lo que había, exactamente, ¿no? Y está bien porque también las personas pues no tienen por qué saber toda esa información, que en muchas ocasiones también nosotros pues no la exponemos o no la abordamos. También. Y probablemente pues esas obliga a que las personas pues tampoco entiendan. Pero creo que cada vez las personas van comprendiendo más acerca de la psicoterapia, del profesional que brinda la psicoterapia y de los tratamientos. Y creo ese es un paso muy importante. Primero eso de lo que hablábamos, ¿no? De qué hace un psicólogo. Porque ¿qué hace? Y aquí podríamos decir ¿qué no hace? Estas prácticas medias raras que en ocasiones también le hacen daño a la población, confunden a las personas que creen que es psicoterapia. Por ejemplo, ¿como cuáles, chava? Te tiro la bolita a ti para yo no ser el malo. Tú seas el malo. Pues nada más voy a mencionar las cuestiones, ¿no? De lo que se practica o lo que se suele usar también. Pero como lo de las flores de Bach, ¿no? Las constelaciones familiares, el tarot, cuestiones pues de lectura de cartas o brujería incluso, ¿no? También, porque a veces se vende como para psicología, ¿no? Esas cuestiones. Sí. Y ¿qué algunas otras? Pues obviamente algunas cuestiones como herbolarias, porque también entran ahí las cuestiones naturistas, ¿no? Que se usan también como para la cuestión psicológica, también ahí. Hay que recordar que no es que, si mencionamos esto, no es que ataquemos a la persona, ¿no? A las personas que hacen uso de estas prácticas, sino que lo que se critica es justamente la práctica de estas cosas, que no tienen un fundamento científico, que no han demostrado una eficacia o efectividad. Claro. Entonces, esas son por mencionar algunas. Ahorita te puede estar escapando algunas otras más. Pero yo creo que hasta el mismo contexto te das cuenta, ¿no? Dónde llegas, y el mismo contexto te da una pauta de más o menos de qué se va a aplicar, porque no es lo mismo llegar a un lugar donde te van a leer las cartas que a un lugar clínico, necesariamente de psicología clínica. Eso por mencionar algunas, no sé si se me puede estar pasando varias, ¿no? Sí, probablemente sí, pero tampoco dijeras tú, no es el tiempo para hacerlo. Pero sí, justamente lo que mencionabas. Y fíjate, yo creo que aquí haciendo como el abogado del diablo, ¿no? Esta parte más light. En el sentido de que también comprendo de que en ocasiones, pues, las personitas actúan de acuerdo a su contexto donde crecieron, ¿no? Porque probablemente yo soy de un contexto más rural, y probablemente en ese contexto esas prácticas son las que se utilizan. Claro. ¿Sale? Pues, y en eso me refiero, ¿no? De que en ocasiones, como te decía, las personitas no saben, pero eso es algo de los que los psicólogos primero no hacen
o más bien no deberíamos de hacer, no deberían de hacer. Y lo que sí se hace es justamente todo lo que tú decías, ¿no? Un profesional que va a la licenciatura, que tiene prácticas, servicio, que después se capacita para brindar el servicio en psicoterapia, ¿sale? Pero eso solamente es una pequeña función de las muchas cosas que el psicólogo hace, no solamente el ámbito clínico. Ah, sí. Si lo llevamos al ámbito laboral, pues lo que se hace es utilizar procedimientos, ¿no? Crear protocolos o procedimientos también, pues que ayuden a la productividad, ¿no? Al mejor desempeño y a la productividad. Claro. Eso en el ámbito laboral. Si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, deportivo, pues igual, ¿no? Se hacen establecimientos de metas, entrenamientos conductuales, ¿no? Para mejorar el desempeño del deportista. Entonces, dependiendo de dónde se contextualice el hacer del psicólogo, pues tiene que ver con las tareas que va a emplear. Claro. Yo, justamente esto, decía Forzán en un diplomado que estaba tomando, decía que prácticamente qué es lo que hace el psicólogo, ¿no? Observar, predecir y controlar comportamientos. Y básicamente mencionaba comportamientos, pues en cualquier contexto está una persona interactuando con su contexto, entonces el comportamiento, ahí está. Entonces básicamente los psicólogos tratan de hacer todo eso, ¿no? En todos esos contextos. Y no solamente, por ejemplo, la experimental, donde salen todos los principios, todas las técnicas, después lo aplicado, todo eso también hace un psicólogo, ¿no? Pero ahora, pasemos tantito a lo otro, que era la de qué hace y cómo funciona o para qué sirve ir al psicólogo. Porque eso también me lo he encontrado mucho, que luego menciona, ¿yo para qué voy a ir si mejor me voy a echar una cheve y una plática con mis amigos y se soluciona? Entonces, los psicólogos, ¿qué hacen y para qué sirve entonces acudir a psicoterapia? Pues ya netamente ahí dentro del contexto de consulta o clínico, pues lo que hace el psicólogo es primero evaluar, ¿no? Valorar el comportamiento o la situación o el problema por el que esté pasando. No sé si puedo ser muy específico, ¿verdad? Sí, pero sí claro. Se requieren un cierto número de sesiones. Hay que aclarar eso, porque muchas veces se cree que con una vez ya basta. O bien te dicen que con que nada más los veas y ya les hagas un diagnóstico, pero no es así. O sea, sí se requiere un periodo para poder conocer bien la situación, ¿no? El comportamiento. Entonces, lo que se hace es se evalúa el comportamiento problemático o la situación por la que está pasando la persona. Ya después de ahí, pues se le da una explicación de por qué se originó, por qué se está manteniendo, ¿no? el problema. Ya después de ahí, pues vamos a un punto de intervención o de entrenamiento conductual, o se aplica un programa de conductual. Aquí es donde se seleccionan, acorde a la evaluación funcional que tú hiciste del comportamiento, aquí es donde se seleccionan las intervenciones, es decir, las estrategias o las técnicas que tienen correspondencia con el resultado de tu evaluación. No se escoge cualquier técnica, ¿verdad? O sea, no va a llegar una persona y luego y a todos les vas a... Se me ocurrió esto, ¿no? Esa es una, o aparte aplicar a todos los usuarios relajación muscular, ¿no? Por ejemplo, no es así. Tenemos que ver cómo está funcionando el comportamiento y escoger la herramienta que sea más acorde a eso, a ese funcionamiento. Esa es la fase más larga, porque aquí obviamente se necesita un periodo de sesiones para poder aprender una estrategia o una habilidad, que básicamente eso es lo que hace la intervención, entrenar a las personas para que aprendan esas estrategias y puedan resolver sus problemas comportamentales o psicológicos. Puedes hacerlo ahí mismo en la interacción de la consulta, o sea, ahí mismo puedes utilizar herramientas para generar el cambio comportamental que desea la persona, pero aparte también le puedes enseñar estrategias para que las apliquen en su casa o en donde suele darse comúnmente el problema. Entonces, por cada periodo se dice, ¿verdad? Ahí voy a apelar a los manuales, pero obviamente sabemos que no todas las personas tienen las mismas habilidades o recursos, claro. ¿Verdad? Hay algunas personas que aprenden muy rápido. En una sesión ya se aprende una estrategia. Hay otras personas que sí requieren un poquito más, pero no es que esté mal, sino que obviamente su historia de aprendizajes genera esa parte de tomarse un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para aprender algo.
Entonces, se dice que por cada estrategia o técnica se requieren de 4 o 5 sesiones. Porque, pues, la primera, voy a hacerlo muy rápido, la primera es a nivel teórico. Le dices de qué es y cómo, para qué sirve. Ya después, la siguiente, le enseñas el protocolo. Ya después, la siguiente lo practican ahí en la sesión. Probablemente hay algunos errorcitos, entonces ya en la cuarta sesión vuelven a practicarlo aquí, se corrigen esos errorcitos y ya, si sale bien, pues ya lo dejas para casa, ¿verdad? Claro. Pero si no, pues tienen una sesión más, no es así, ¿verdad? Pero se maneja un tiempo estimado nada más. Una sesión más para corregir ya algún detallito, ya lo puede hacer bien en su casa o en donde suceda el comportamiento problemático. Ahora, imagínate que nada más es una técnica que te lleva 4 o 5 sesiones, pero es muy difícil. A lo mejor tú también ya en tu práctica te darás cuenta que es muy difícil que con una sola estrategia o técnica podamos ayudarle a la persona a cambiar algo, ¿verdad? Por lo general se combinan, se hace como un pack de estrategias conductuales para ayudar mejor a ese comportamiento. Entonces, pueden ser 2, 3 estrategias juntas, pueden ser una por una o bien combinadas, por así decirlo. Si hablamos así de que por una se necesitan 4 o 5 sesiones, imagínate utilizar 3, pues si son como 12 a 15 sesiones. Pues ese es un tiempo estimado nada más. No estamos diciendo que, o no estoy diciendo, pues, perdón, no estoy diciendo que sean 8 sesiones y ya, o 10, no. Es un estimado, acorde a lo que se va a trabajar. Pero sí es bueno explicarle a las personas para que sepan, porque es una de las grandes dudas, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Ya después de la evaluación, de la intervención, vamos con una tercera fase que es un seguimiento. En ese seguimiento ya son sesiones espaciadas, ya no es a lo mejor cada semana vernos, o cada 15 días, un mes o un poquito más amplio, ¿no? Se dice que puede ser un año de seguimiento, pero obviamente como ya las sesiones ya son muy espaciadas, no es como que todo el año viéndonos, ¿verdad? Sino cada 3 meses, por ejemplo. Entonces se pueden hablar de unas cuantas sesiones nada más de seguimiento. Y pues si lo hacemos en un global, imaginemos 3 de evaluación, dejémosle 12 de intervención, ¿cuántos van? 15, ¿no? Y vamos a dejarle 3 de seguimiento, pues sí son como de 16, 18 sesiones, pero ya todo el proceso global, ya no es nada más la pura evaluación, ¿no? Claro. Claro, oye, chava, ¿cómo me estás diciendo que con una sesión no basta? Ya escucho a muchas personas decir esto, ¿no? El choque de idea de decir, no, yo creía que solamente ir al psicólogo era una sesión y ya bastaba, ¿no? Y ocurre muchas veces cuando llegan a consulta y le explicas esto del proceso de psicoterapia, de cómo es, las fases que se llevan, y te dicen esto, ¿no? Oye, yo pensé que era más corto, yo pensé que era esto. Pero tú mencionabas algo así de un comportamiento que has adquirido por bastante tiempo o a lo largo de tu vida, no esperes que en 60 minutos que dure una sesión se solucione, ¿no? Así es. Porque, pues como tú mencionabas, lleva un previo primero de evaluación en el cual pues tratamos de encontrar todas las variables de origen del comportamiento, pero también así las del mantenimiento, comportamientos, relación entre ellas, sacar hipótesis. Después, como tú decías, no nos sacamos de la manga decir, se me ocurrió esto, ¿verdad? Y creo que va a ser esto. Tú decías, cada personita es distinta, su contexto es distinto y la situación por la que está atravesando es distinta junto con sus características muy particulares, y a partir de ahí pues se hace el tratamiento más adecuado. Como bien lo aclaraste, en ocasiones no es solamente uno, puede ser un pack de herramientas que le ayuden a la personita para solucionar esa situación. ¿Sale? Entonces, de esa manera el psicólogo en su intervención le ayuda a la personita para solucionar eso. Y no solamente es voy a ir a hablar con mi psicoterapeuta, como muchas personas creen. Ok. La duda entonces sería ¿por qué no una sola sesión y solamente es hablar? Muchas personas tienen esa idea, ¿no? Es que, fíjate, no sé si te ha tocado algún momento atender a alguien que te dice, es que yo la verdad cambié de psicoterapeuta porque sentía que no estaba avanzando o sentía que no estaba funcionando, y tú le preguntabas un poquito de acerca de cómo era experiencia y de las expectativas que tenía y cómo era. No, pues fíjate que yo iba y solamente pasaba esto, prácticamente hablar, ¿no? Y dicen, pues, no me sirvió. No sé si te ha llegado a ocurrir todo esto y qué puedas decirnos al respecto. Sí, pues
Con respecto, voy a tratar de contestar por partes, por lo que me has comentado, ¿va? O sea, la primera, pues, nada más decirlo muy concreto. O sea, cuando vienes a un servicio psicológico, ¿no? Clínico, con una sesión no basta ni siquiera ni para conocer tu familia, ¿verdad? O sea, ni siquiera alcanzas a conocer bien su árbol genealógico de la persona, ¿no? Por así decirlo. Entonces es muy complicado, porque aseguro que incluso hasta en una charla con un amigo no le puedes contar tu problema en una sola charla, ¿verdad? En un solo cafecito, se requiere más tiempo. Aparte de que con lo que vamos a luchar, por así decirlo, es con su historia de reforzamiento de ese comportamiento. Imagínate un reforzamiento muy largo en un tiempo muy prolongado, pues va a ser más resistente, ¿verdad? Al cambio, ese comportamiento. Entonces, pues así en concreto tenemos que pelear con esa historia, ¿no? De cómo se ha venido reforzando ese comportamiento. No se ha aprendido, no creo que se haya aprendido de un solo día. Tuvo que haberse sucedido más veces. Ahora, con lo otro de si se viene a platicar nada más. Sí se viene a platicar, obviamente, pero... hay una interacción, debe de haber. Sí, pero con un objetivo, con un propósito. No nada más se viene a un chismecito o a tomar un cafecito, no. Si se habla es con un propósito. Tanto el usuario o el consultante como el terapeuta tienen que hablar con un propósito. Pero más que nada, el terapeuta es el que tiene que crear el ambiente para que hable de lo que se tiene que hablar o de lo que va a ayudar a la persona, ¿no? No de lo que pues, no tiene alguna función dentro de lo que vamos a trabajar. Claro. ¿Sale? Entonces, el terapeuta es el que tiene que crear la interacción, tiene que poner el ambiente para que suceda o aparezca el comportamiento problemático y también, obviamente, aparezca la solución. ¿Va? Entonces, en esa interacción se habla de manera terapéutica, no se habla de manera coloquial, o sea, como un chismecito, pues. No. Ahora, me decías otra duda, ¿no? Eran tres. La primera es que si nada más con una sesión basta, que si nada más vamos a hablar, y había otro punto, ¿no? No recuerdo ahorita. No lo recuerdo. También si nos pueden de ahí por ahí, ¿verdad? Que digan, no, pues recordar ese pequeño discriminativo. Exacto. Pero bueno, entonces la cuestión es así, ¿no? Que se va con un propósito. Claro. No nada más se va a que todo tiene que ser hablado. Ya recordé, creo. Que era que si nada más es puro hablar, no. También se practican cosas o se hacen cosas. Pero lo hablado da pie a hacer más cosas también. Claro. ¿A qué nos referimos? Si vas a entrenar, por ejemplo, en cuestiones de comunicación como la asertividad, pues tienen que practicar ahí algunos ejercicios de comunicación, es decir, pueden hacer como pequeñas actividades de role-playing, es decir, supongamos que yo tengo problema con alguna persona, ¿verdad? Y la situación está así, entonces yo puedo simular ser esa persona y puedo simular su comportamiento y formamos ese juego de roles para que veamos la persona cómo se comporta con un comportamiento similar con el que tiene la persona con el problema, ¿verdad? O donde sucede el problema. Eso es y hay muchísimas más. Se puede practicar también establecer metas o hacer planes de objetivos y metas. Se pueden practicar cuestiones referente al pensamiento, ¿no? O sea, se pueden llevar a cabo mucho relajación, respiración. No nada más es hablar. Entonces sí hay actividad programada, por así decirlo. Por ejemplo, dices, no solamente se va a hablar, es correcto. La persona que viene a sesión, que acuda a este servicio, sabe acerca de su problema y por ende lo va a verbalizar de cómo lo está pasando, en qué situaciones, cómo se está comportando. Ella o él sabe en específico su problema. El psicoterapeuta, nosotros sabemos qué vamos a hacer para evaluar cómo dirigir esa entrevista, para encontrar esas variables y a partir de ahí poder realizar esta parte de intervención. Entonces, ellos saben de su problema y nosotros sabemos forzar eso, como tú decías, crear ese contexto
para tener toda esta información y a partir de ahí poder hacer lo que es las siguientes fases, ¿no? Ajá. De intervención, de seguimiento y demás, ¿sale? Pero también, como por ejemplo, tú mencionabas que en sesión ocurren cosas y probablemente los psicoterapeutas sabemos de eso, ¿no? De que tú puedes a lo mejor verbalmente reforzar comportamientos o extinguirlos. Y inclusive con la pura verbalizaciones te puedes dar cuenta qué hiciste o qué la persona hace y cómo puedes tú con esto incrementar o extinguir algo. ¿No? Okay. Sí. No nada más las herramientas van a ser manualizadas Claro. o sistematizadas, ¿no? Protocolos o procedimientos, sino también al saber de cómo funciona el comportamiento, al entender los procesos de conducta, al entender cómo se cambia un comportamiento o qué tiene que suceder para que se llegue a ese cambio de comportamiento. El terapeuta conductual lo sabe, lo sabe. Entonces, utiliza la interacción en la consulta con el usuario, utiliza la interacción para moldear esos problemas comportamentales, aparte de dejar las herramientas, ¿verdad?, para casa. Entonces, sí, se utiliza la cuestión del lenguaje. El lenguaje, dice por ahí, espero no decir mal su nombre, ¿verdad?, pero Ricardo de Pascual, me parece que se llama así, dice que el lenguaje es el bisturí de los psicólogos. Es decir, haciendo referencia a que es una herramienta con la cual vamos a operar, ¿verdad?, en la consulta para solucionar un problema de conducta. Y sí, podemos utilizar palabras, podemos utilizar gestos o incluso hasta onomatopeyas, ¿no?, los sonidos, ¿no?, como, ¿vale? Pero todo con un propósito. Se puede hacer uso de principios como reforzamiento o castigos o extinción, pero todo con un propósito. Eso es lo que hay que rescatar, ¿verdad? No nada más se hacen las cosas al azar. No, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Lo que va a suceder ahí, todo siempre va a llevar un propósito, tiene que llevar un propósito, ¿verdad? Claro, tiene que cumplir esta función, ¿no? Y inclusive en algún momento hasta el psicoterapeuta te puede decir esto. Ah, claro. ¿No? Te dirá, De hecho, probablemente en algún momento, si yo veo que está apareciendo, un ejemplo, ese mismo comportamiento que estás haciendo allá afuera, probablemente yo hago algo aquí en consulta con la finalidad de que te des cuenta o de extinguir este comportamiento. ¿Sale? Y es como no esperar allá afuera que aparezca, sino en esta misma interacción que ahorita estamos teniendo, hacer algo con la finalidad que te des cuenta y hacer algo al respecto con esto. Y cómo nada más podemos utilizar, como tú decías, gestos, el lenguaje, pero todo, como tú mencionabas, cumple una función en el consultorio. Sí, así es. Prácticamente eso lo tiene que saber la persona. Claro. O sea, siempre va a haber un consentimiento de lo que se va a hacer y la persona debe estar enterada de lo que va a pasar. No podemos utilizar algo que no sepa que se va a utilizar, ¿va? Pero sí, o sea, prácticamente se trata de acomodar el ambiente en consulta para que el problema que sucede allá fuera de consulta también suceda ahí, en consulta, pero con una finalidad. Nuestra herramienta como terapeutas de conducta va a sonar un poquito extraño, pero no es nada peyorativo o nada malo. pero ahí va, ¿no? A ver. Es que muchas veces se piensa que la entrevista es la herramienta principal de los psicólogos clínicos, pero no es así. Es la observación. Entonces, nada como que el terapeuta de conducta observe el problema conductual ahí mismo. Claro. O sea, le va a dar una información mucho más precisa que simplemente la persona te lo comente o alguien más te lo comente sobre cómo observa el comportamiento. Pero ojo, no es malo eso, ¿va? Voy a ponerlo así muy sencillo. Tampoco es como para decir, no le creemos a las personas. No es eso. Eso está diciendo, ¿no? Si nos referimos específicamente a... Si ustedes pónganse a pensar, si les preguntamos, oye, ¿qué comiste hace 4 días, no? Probablemente digas, no me acuerdo. Ahora imagínate que te preguntemos, oye, ¿recuerdas qué sucedió cuando sucedió eso hace 20 años? Va a ser muy complicado que recuerde todo tan preciso.
¿verdad? Va a recordar como que lo que más sobresale o lo más relevante. Entonces, sucede esa cuestión del olvido. Entonces, si recibimos información mediante entrevista, puede pasar esto. Entonces, puede a veces no ser una información muy precisa. Nada como observar el comportamiento de manera directa, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que voy. Se trata de acomodar el ambiente de tal forma que el problema también suceda ahí para que podamos conocerlo de manera más directa. Claro. Tener información más precisa y obviamente brindar una intervención mucho eficaz y efectiva, ¿no? Claro. En ese sentido. Claro. Y sí, fíjate, esta es una de las otras funciones que hace el psicólogo, de lo que estamos hablando, ¿no? De qué hace el psicólogo y cómo nos ayuda. Justamente tú decías esta parte de entrevista. Ese solamente es uno de tantos instrumentos o de variables que podemos utilizar para encontrar, ahora sí, las variables, ¿no? O el fenómeno que queremos estudiar, en este caso el comportamiento problemático. Y sí, tú mencionabas, nos puedes reportar lo que puede ocurrir, pero probablemente se te pueden escapar algunas cosas por el tiempo que ha pasado. Claro, ¿no? sí. Y por el ejemplo, tú mencionabas, el psicoterapeuta observa. ¿Y qué más hay que observar? Lo que ocurre en esta interacción psicoterapéutica en este momento. Y probablemente, ya sea que digas algo para evocar estas reacciones o estos recuerdos y evaluarlos ahí en consulta y hacer también algo al respecto. Exacto. Por eso se hace esto que tú mencionas, ¿no? Sí. El comportamiento problemático sucede ahí en consulta. Se evalúa funcionalmente y a la vez, ya que se conoce cómo está funcionando, ¿verdad? A la vez también ahí en consulta se trata de intervenir en ese momento de manera directa. Claro, por ejemplo, yo ya un tiempecito atendí a una persona que tenía ataques de ansiedad y esta persona mencionaba que no podía salir a su casa sin compañía porque pensaba que le iban a dar los ataques, ¿no? Y a estar experimentando y escenarios totalmente catastróficos. Vale, cuando llega a sesión, después de ya empezar con la evaluación y demás, ya cuando estábamos con esta parte de tratamiento como tal, le dije, oye, ¿te das cuenta de que primero me mencionabas que no podías salir sin acompañante porque pensabas que iba a ocurrir todo esto y que te iban a dar los ataques? Hoy estás aquí. Ha ocurrido estos pensamientos catastróficos que habías pensado que iban a ocurrir. Y se queda, pues no. ¿Sale? Y es una manera en la cual, de manera muy directa en consultorio, haces algo funcional, ¿no? Sí, ahí pues lo que tengo entendido es como aplicar reforzamiento a los comportamientos terapéuticos, es decir, a los comportamientos que le van a ayudar a modificar ese aprendizaje, ¿no? En ese caso, pues, que aparezca la ansiedad en determinadas situaciones, ¿no? Y obviamente los comportamientos terapéuticos sería eso, si no salía, pues ahora salió, entonces hay que hacer algo para que siga haciendo ese comportamiento, ¿verdad? Claro. Contrario al que viene haciendo, ¿sí? Claro, y aparte, esta parte también que mencionaba, ¿no? Como la reestructuración que haces, digamos así, cognitiva, de decir, vale, si salgo o si no salgo, tengo que estar acompañada porque si no me va a dar el ataque de ansiedad. Y cuando te das cuenta, dices, vale, no ocurrió esto tan catastrófico. Y es como este contraste que estás haciendo de manera muy objetiva con este pensamiento que tenías antes al que en este momento está surgiendo. Y es como este balance que ahí mismo en sesión estás haciendo. Claro, ahorita que mencionas esto, como de intervenir por partes, ¿no? Me gustaría también aclarar algo importante, porque sigue pensándose de una forma, pero hay que entenderlo, porque no toda la gente tiene la información que nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces eso es entendible, pero para eso justamente son esas actividades, para dar a conocer estas cosas. Ahora, a lo que vamos es... Se tiene mucho esa perspectiva o ese conocimiento de que vamos funcionando por partes. Es decir, que los pensamientos son una cosa, los sentimientos o las emociones son otra cosa y nuestras acciones van por otro lado, ¿verdad? Como si estuviéramos fragmentados, ¿no? En esa cuestión. Entonces, lo que quiero mencionar es el hecho de que esa perspectiva ya está quedando un poquito rezagada. Claro. Y actualmente lo que nosotros concebimos como comportamiento es todo. Es decir, todo lo que la persona piensa, siente y hace. O sea, todo sucede al mismo tiempo, no sucede por partes.
Por ejemplo, si yo te preguntara, y también a quienes nos están viendo, cuando tú sientes una emoción, ¿dejas de pensar? Cuando tú estás pensando, ¿dejas de sentir un sentimiento? No. Cuando tú estás haciendo ejercicio, ¿dejas de sentir, tu corazón deja de latir, por ejemplo? Entonces, todo sucede al mismo tiempo. La cuestión con las intervenciones es que sí hay algunas técnicas o estrategias o procedimientos enfocados a alguna de estas cosas, ¿verdad? Claro. Pero hay que entender que como todo es unívoco, si se puede decir así, ¿no? O sea, todo el comportamiento sucede a la par. Claro. ¿No? Pues obviamente entendemos que cuando intervienes en el comportamiento va a tener un efecto quizá general, ¿no? Por así decirlo. Es decir, sí, yo puedo emplear una estrategia que va más tirada a la cuestión de la ansiedad, pero obviamente al intervenir ahí, como todo sucede a la vez, se van a ver modificados también tus pensamientos. Voy a poner el ejemplo que mencionaba, ¿no? De la cuestión de la ansiedad. Cuando la persona o alguien está sintiendo ansiedad, a la vez está pensando cosas y está haciendo cosas. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, vamos a acercarnos, ¿no? A estar en contacto con aquello que te da miedo o te provoca ansiedad. Obviamente, lo digo así, pero se requiere toda una evaluación detrás, claro, de todo un protocolo, ¿eh? Pero no te voy a decir, vamos a que provocarte la ansiedad, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a poner que ya estamos en ese punto. Ok. Entonces, lo que tú vas a hacer es que la persona trate de no hacer lo que ha venido haciendo para sentirse seguro. Es decir, para disminuir su ansiedad o para no sentirla, o su miedo, ¿verdad? Pero en ese momento va a estar pensando, si tú llevas o acercas a la persona a aproximarse a aquello que le teme, como va a estar pensando también que puede pasar algo, entonces al mismo tiempo de que tú estás debilitando la emoción, puedes alterar sus pensamientos en el hecho de que se da cuenta cómo son las cosas, ¿no? Porque está interactuando directamente con ellas, claro, no con una manera nada más de lenguaje o pensamiento. Entonces, hacer esto, llevar a la persona a estar en contacto con el ambiente directo, le va a ayudar a moldear o a modificar todo a la vez, no nada más una cosa. Entonces, la persona, aparte de que debilita su miedo, puede cambiar su pensamiento. Por ejemplo, yo pensaba que el perro me iba a morder, pero cuando estuve en contacto en una situación controlada, ¿verdad? A la vez de que sentía ansiedad, pero después disminuyó, a la vez me doy cuenta que el perrito no me mordió. Empiezo también a modificar, al estar en contacto, mi forma de ver esa cuestión, ¿no? Mi forma de concebirlo y de interpretar. Entonces, todo se va a moldear al mismo tiempo, no nada más por partes. Eso sí también quería aclarar, porque si pensamos de manera fragmentada, es por eso que también surgen muchas terapias y no sabemos a dónde ir, ¿verdad? Porque es como si dijera, tienes un problema del pensamiento, pues ve a una terapia que sea enfocada al pensamiento. Cognitiva. Exacto. Y si tienes una cuestión emocional, ve a una terapia centrada en la emoción, ¿no? Si tienes un problema de hábitos o algún... Ve a terapia conductual. Ve a terapia conductual, exacto. Entonces, aquí en terapia de conducta se aborda todo, no nada más los actos o los movimientos motores, sino todo. Eso, quería aprovechar ahorita este momento para desmitificar eso, ¿no? La terapia de conducta no nada más son hábitos, manías o como le quieran llamar. No. También intervienen las cuestiones de pensamiento y emoción. ¿Por qué? Porque también son conducta, también son comportamiento. Me da gusto que lo hayas aclarado porque sí, muchas personas pueden tener esta idea, ¿no? Y apenas también lo hablaba con alguien, que yo creo que las personas cuando escuchan terapeuta de conducta o terapia de conducta, consideran que solamente es modificar esto que haces, ¿no? Y como que nos parece que nos olvidamos del resto de comportamientos, como pensar, sentir, experimentar, recordar, etcétera, etcétera. Cuando no, como tú mencionabas, todo esto también es conducta. Y a la vez estos eslabones se están correlacionando mutuamente, ¿no? Y hace que la personita se comporte bajo ciertas condiciones, pero con todas estas esferas, no solamente aquello que otras personas pueden observar, ¿no? Y qué bueno que lo hayas aclarado y que hayas dicho ahí, hey, eso también es conducta, no solamente lo que la persona hace. Sí, es uno de los muchos mitos, ¿eh?
Pero bueno, entonces así en concreto, eso es lo que quería comentar, ahorita que lo tocábamos, ¿no? Vale, no, sí, y estuvo bien que lo hayas tocado, ¿no? Porque yo creo que hay muchas personas, y como vuelvo a decir, no tienen por qué saber todo esto, ¿verdad? Sí. Solamente hay personas que solamente quieren buscar una ayuda Quieren resolver profesional, un problema. quieren resolver la situación por la que están pasando. Y pues con sus medios, con lo poco que puedan conocer, tratan de solucionarlo, ¿sale? Pero para todo esto son todas estas charlas, toda la información que pueden encontrar, que obviamente sea verídica, porque también en ocasiones no lo hay, ¿verdad? Pero bueno, para ir concluyendo, Chava, me gustaría que me dieras como una conclusión general de esto que hemos hablado, o si me hizo falta a lo mejor abordar algunos temas, que estoy seguro que sí. Pero de manera muy general, entonces, ¿qué hacen los psicólogos y cómo nos ayudan para cerrar? En el ámbito clínico lo que hacemos es resolver problemas psicológicos. Okay. Ahora, hay que entenderlo que no todo es un problema psicológico, ¿verdad? Buen punto ese. ¿Vale? Por ejemplo, si se te descompone el coche, no llamas al psicólogo. Si se descompone el grifo, ¿no? La llave del agua, no llamas al psicólogo, ¿verdad? Entonces, lo psicológico tiene que ver con el comportamiento. ¿Vamos? O sea, nosotros vamos a tratar de ayudarle a las personas a resolver problemas de comportamiento. Como ya lo hemos dicho, de todo, ¿no? Pensamientos, emociones y acciones. Entonces, hay que aclarar eso. No todo se vuelve un problema. También otro punto es eso, de que no todos, porque pasemos por una situación difícil o una experiencia complicada o de sufrimiento, no significa que nos va a dejar un aprendizaje o un problema psicológico. Claro. A veces las personas ya tienen estrategias, habilidades o recursos psicológicos porque en su vida pues los ha aprendido, desarrollado, y eso le ayuda a salir avante de algunas situaciones. Entonces, no porque algo, si lo concebimos así como difícil en la vida, nos pase, significa que automáticamente tenemos que ir al psicólogo, ¿vale? Hay que darnos cuenta si desde esa experiencia algo cambió a largo plazo y te está molestando, ¿no? O sea, me pasó esto y de ahí me doy cuenta que ahora el miedo o el enojo se ha vuelto más frecuente en mi vida y muy intenso. Entonces, ahí hay que valorar el asistir, ¿no? Con algún profesional. O me di cuenta que a partir de esa experiencia comencé a pensar ahora de manera distinta, pero ese pensamiento es muy frecuente, muy recurrente. Incluso ya no me deja hacer mis actividades cotidianas, ¿no? Entonces también hay que pensar si sería bueno acudir con un profesional. Entonces hay que aclarar también esos puntitos, y que lo que se hace aquí en terapia de conducta, todo se tiene que hacer tomando en cuenta la mejor evidencia y las mejores intervenciones, ¿no? Que han demostrado eficacia y efectividad. No vamos a hacer cosas o a utilizar cosas que no tengan eficacia, porque eso ya no sería ciencia, y mucho menos práctica basada en evidencia, ¿no? Entonces, pues en grandes rasgos es eso, y decir que pues vamos a contextualizar que aquí en Iguala de la Independencia, en Guerrero, México, hay buenos terapeutas y buenas terapeutas de conducta. Entonces, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovechar esa disponibilidad que nos ofrecen el contexto en cuanto a servicio psicológico clínico. Por ejemplo, Pano es terapeuta muy bueno, ¿no? De conducta. Entonces, obviamente también es súper recomendable. Y por ahí, obviamente, mis colegas, ¿no? Que, pues, como se darán cuenta, ¿sale? Yo creo, tengo entendido que vas a entrevistar a más personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a esos colegas también súper recomendados. Y por otros más amistades también que están aquí. Entonces, no necesitan ir a buscar tan lejos. Que, claro, lo pueden hacer, está en su derecho. Claro. Pero solamente quiero recalcar que aquí, en nuestro contexto, hay terapeutas excelentes, ¿no? Excelentes. Entonces, solamente es cuestión de nosotros divulgarlo, compartirlo, y pues también dar a conocer un poquito mejor la información para que la gente se sienta más segura, ¿no? Al visitar a un psicólogo clínico. Sí. Yo creo que, fíjate, ya como de manera muy de conclusión, tocaste unos puntos muy buenos, inclusive que podrían dar para muchísimo más. El simple hecho de decir esto de que no todo problema tiene que ser un problema psicológico. Y qué bien que lo puntualizaste ahí, porque en ocasiones justamente hay personas que, digamos, se la están pasando mal por X o Y una situación y consideran que puede ser un problema.
pero cuando en realidad a lo mejor y no. Si observas tu contexto puede ser lo más normal que te esté ocurriendo porque ese contexto así está haciendo. Pero, como decías, Chava, si haces una valoración, si ya esto ya está afectando tu día con día, los pensamientos son muy recurrentes, tus emociones también son muy recurrentes, a lo mejor te has alejado de hacer ciertas cosas que disfrutabas hacer, entonces podrías ahí decir, vale, a lo mejor es un momento para buscar una ayuda. Y como tú mencionabas, contextualizando, aquí en la ciudad de Iguala hay bastantes colegas que son muy buenos. Aquí en la unidad de ustedes, en los otros centros que existen, es cuestión de buscar, de asesorarse y de tratar de solucionar eso, que al final podemos entender de que estar pasando una situación no es para nada agradable, ¿no? Y solamente eso, de si estás pasándola mal, pues no dudes en buscar una ayuda para tratar de solucionarla. Bueno, Chava, entonces te agradezco el tiempo, porque llegué un poquito tarde, y en lo que armábamos todo el relajo, te agradezco mucho. También agradezco a Ela Ocampo, que nos mandó unas manitas como de porra o de chócalas. Te agradezco, Ela Ocampo, te agradezco, Chava, a las personas que nos van a ver después también. Pueden dejar sus comentarios. El psicólogo Salvador está atendiendo junto con los demás colegas. Por cualquier cosa lo pueden contactar. Ahí lo vamos a etiquetar. Y nada, te agradezco nuevamente. Soy el psicólogo Juan Manuel, es el psicólogo Salvador y nos vemos en los próximos videos.